Quizás os resulte un poco extraño que empiece este vídeo hablando del Toyota RAV4, pero quedaos conmigo que todo va a encajar. El RAV4 es una de las referencias en el segmento de los todocaminos medianos. Es un coche que se vende únicamente con mecánicas híbridas y es un coche al que es difícil ponerle muchas pegas. Pero el RAV4 podría tener un serio problema, y ese serio problema es el Nissan X-Trail de cuarta generación. Un todocamino mediano que se estrena con una mecánica híbrida muy interesante, con mucha tecnología y además con buenas habilidades 4x4. El X-Trail, en definitiva, va dirigido a su yugular. En este vídeo lo vamos a probar y además vamos a tratar de averiguar si este coche tiene lo que hace falta para convertirse en una de las referencias del segmento. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. En verdad, el Nissan X-Trail de cuarta generación lleva a la venta desde el año 2020 en Estados Unidos, mientras que su tercera generación languidecía en Europa. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar? Fundamentalmente por terminar el desarrollo y adaptación de la mecánica híbrida e-Power al todocamino, que en otros mercados carece de hibridación. En segundo lugar, por adaptar la puesta a punto del vehículo a los gustos europeos, especialmente en lo tocante a dinámica de conducción y diseño. Y fijaos cómo ha llegado, con un diseño mucho más aventurero que el Rogue estadounidense, especialmente en sus paragolpes y molduras laterales. El X-Trail no es un crossover, es un todocamino, y es por ello que su diseño presenta pasos de rueda cubiertos de plástico o imitaciones de cubrecárter, tanto delante como detrás. Tiene un diseño moderno, con faros muy afilados y una calandra de gran tamaño. Lo curioso es que parece más grande que su predecesor, pero en verdad es 2 centímetros más corto, quedándose en 4,68 metros de longitud. Su altura aumenta en 15 milímetros hasta los 1,73 metros y es 20 milímetros más ancho, con un total de 1,84 metros sin contar sus retrovisores. Sus dimensiones son parecidas a las de sus rivales más directos. Además, el coche presenta un mayor énfasis en calidad y tecnología, como vais a ver ahora mismo. Bienvenidos al interior del Nissan X-Trail de cuarta generación. De entrada, lo primero que percibimos es una gran evolución con respecto al Nissan X-Trail de tercera generación. Un coche que llevaba ya 8 años a la venta y que al final se nos había quedado bastante desfasado. Este coche tiene de entrada una gran calidad percibida, tiene mucho empaque visual, se percibe bastante tecnológico y además hay cierta familiaridad con el Nissan Qashqai que ya conocemos. Pero vamos a ir analizando paso por paso los puntos, creo, más importantes de este interior. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de ergonomía. Este es el puesto de conducción de un todocamino, por tanto tenemos una posición de conducción algo más elevada que la de un turismo. Tenemos unos asientos con muchas posibilidades de ajuste, en este caso de ajuste eléctrico, y unos asientos de buen tamaño, aptos para personas de cierta talla. El volante también tiene muchas posibilidades de ajuste y a mí personalmente no me ha costado encontrar una postura de conducción cómoda. Me gusta también la posición de esta pantalla de 12,3 pulgadas que tiene muy buena visibilidad. No me gusta tanto quizás que estos aireadores quedan en una posición un poco más baja, pero bueno, la perfección al final tampoco existe. Y ya que estamos aquí, quiero mencionar como detalle muy positivo que tengamos mandos físicos para toda la climatización, algo que muchas marcas están eliminando e integrando en esta pantalla, pero que Nissan ha mantenido de forma física y por tanto más segura. También quiero hablaros de los huecos de almacenamiento que tenemos en este Nissan X-Trail. Fijaos que tenemos aquí en una posición muy cómoda el cargador inalámbrico para nuestro teléfono móvil, pero que también puede ser un hueco muy cómodo para la cartera o las llaves. Tenemos 2 portabebidas y aquí debajo tenemos también un hueco bastante grande donde podríamos quizás dejar pues un bolso. Y bajo este reposabrazos de forma de abanico tenemos también un hueco bastante grande y bastante profundo. Ahora mismo os puedo decir que llevo 2 botellas de agua, unos caramelos y las llaves del coche. Por tanto, este coche tiene muchos huecos de almacenamiento y aparte de ser muy ergonómico es muy práctico. Otro punto del que tenemos que hablar y es muy importante ya que los coches se han encarecido mucho es el tema de la calidad. Un coche que cuesta más de 40.000 euros tiene que tener una buena calidad, las cosas como son. Y de entrada, como os decía, este es un interior con una muy buena calidad percibida, pero tenemos que toquetear.
En el salpicadero tenemos un recubrimiento bastante agradable de cuero que también tenemos en esta consola central y en las puertas. Es un cuero de tacto muy agradable. La parte superior es de plástico blando, al igual que la parte superior de las puertas. Aquí en medio lo que tenemos es una superficie que al final es de plástico, pero con un aspecto que imita una madera de poro abierto de forma pues bastante convincente, al menos hasta que la toqueteamos. Por debajo lo que tenemos es plástico duro, pero es un plástico duro francamente bien ajustado, y es el mismo plástico que tenemos en la parte inferior de las puertas. Un plástico duro que no es un material que despreciemos, ya que es un material sufrido y que aguanta bien el paso del tiempo. Tenemos también, eso sí, que hablar de ese material que ya no nos gusta tanto, que es el piano black, ese plástico negro brillante. Antes alabamos mucho el módulo de la climatización por tener mandos físicos, pero ahora tenemos que criticarlo por tener mandos físicos de ese negro brillante que se ensucia tantísimo. Además lo tenemos también en el mando físico del volumen en la pantalla. Bueno, es lo que hay. También tenemos ese negro piano en la parte superior del volante, que al final es una zona que sí que vamos a tocar bastante, y por tanto nos quedamos ahí con una sensación un poquito agridulce en cuanto a materiales, aunque más dulce que agria en mi opinión. Por último, también quiero destacar el tacto del cuero del volante, que me ha parecido francamente muy bueno, muy agradable y de mucha calidad. Pero quedaos con lo siguiente: este es un coche con una muy buena calidad percibida y que además esa calidad se siente y se palpa a la hora de tocarlo. La instrumentación del Nissan X-Trail es digital y tiene 12,3 pulgadas. Además de varias visualizaciones y muchas posibilidades de configuración, nos permite proyectar el mapa del navegador con sus instrucciones. Esta instrumentación se complementa con un head-up display a color. El sistema de infoentretenimiento tiene también 12,3 pulgadas de diagonal y es compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto, ambos inalámbricos. El asistente de voz de este coche es la conocida Alexa de Amazon y el funcionamiento del sistema es intuitivo y fluido. Es un sistema de infotainment cuyo rendimiento y presencia están a la altura del segmento y es idéntico al que podemos encontrar en un Nissan Qashqai o un Nissan Ariya. El primer detalle que tenéis que saber de las plazas traseras de este Nissan X-Trail es este. Estas puertas se abren prácticamente en 90 grados. Fijaos en el grado de apertura que tienen, es espectacular. Y además fijaos también en el tamaño enorme y muy regular del hueco que dejan al habitáculo. Esto es muy cómodo en un coche de perfil familiar y nos va a ayudar a meter muy fácilmente a un niño en su sillita infantil. Vamos a ver qué tal vamos despacio. Lo primero que tenéis que saber, como siempre, es que este asiento está regulado para mi postura de conducción y yo mido 1,83 m. Fijaos que tenemos ya muchísimo espacio. Tengo varios dedos hasta el asiento delantero para las rodillas, puedo meter los pies fácilmente por debajo del asiento, que por cierto está lo más bajo que puede ir, y para la cabeza tengo todavía mucho espacio, incluso teniendo en cuenta que esta unidad lleva un techo panorámico que algo de espacio siempre nos va a quitar en esa cota. Normalmente decimos que en este tipo de vehículos 3 adultos detrás van un poquito estrechos, pero en el caso de este X-Trail diría que 3 adultos sí que pueden viajar cómodamente aquí. Tenemos mucho espacio para los hombros y este coche es bastante ancho. Además, fijaos que en la plaza central tenemos un túnel, pero ese túnel de transmisión es bastante bajito y no nos impide en absoluto ir cómodamente ni pasar de un lado a otro. Por último, tenemos que hablar de dos detalles más. El primero es que estas puertas son de plástico duro y las puertas delanteras no. Por tanto, tenemos una ligera merma de calidad hacia las plazas traseras. A cambio, eso sí, tenemos unas cortinillas que nos pueden venir muy cómodamente para protegernos del sol. Por último, tenemos que hablar de amenidades, y las amenidades son esos mimos a los ocupantes que nos gustan tanto. Y en el caso del Nissan X-Trail tenemos aireadores, tenemos la posibilidad de regular la temperatura del climatizador en las plazas traseras, tenemos dos puertos de carga, un USB tipo A y USB tipo C, y además tenemos la posibilidad de calefactar los asientos. Ah, y se me había olvidado, estos asientos tienen un respaldo reclinable que podemos ajustar y además, fijaos que son deslizantes.
y el motivo es que este coche es un coche de 7 plazas. Y lo primero de acceder a las plazas traseras es abatir este asiento. Para poder entrar simplemente tenemos que tirar de este tirador y empujamos el asiento hacia adelante. Y ahora vais a ver algo un poquito indigno, que es ver cómo un adulto se mete en unas plazas que en la nota de prensa de Nissan dice que solo son aptas para personas como máximo de 1,60 m de estatura. Allá vamos. ¡Ay, madre mía! Bueno, como veis no me puedo estirar y además si cierro este asiento pues me quedo sin piernas y se quedan sin piernas además los pasajeros de esta segunda fila. Como dice la nota de prensa y como estamos demostrando de forma empírica, estas plazas traseras, estas 2 plazas traseras son solamente aptas para niños pequeños y además en trayectos muy cortos. Veamos ahora el maletero del Nissan X-Trail. Por supuesto tenemos un portón 100% eléctrico. En primer lugar quiero que os fijéis en la amplitud de esta boca de carga. Es muy ancha y además está forrada enteramente en plástico, por tanto no vamos a dañar moqueta porque en estos pilares no hay moqueta. Tenemos, eso sí, una boca de carga a una altura, digamos, en la media del segmento del suelo, pero no resulta incómoda. Es una altura bastante correcta para la boca de carga. Eso sí, lo que estáis viendo ahora mismo es el maletero en su configuración más pequeña posible. Con las 3 filas de asientos en posición tenemos 120 litros de volumen. Ahora, si abatimos la tercera fila de asientos, tenemos 485 litros de volumen. Si este Nissan X-Trail no tuviese 7 plazas y tuviese 5 plazas, tendríamos 575 litros de volumen, que es una cifra en la media del segmento. Por tanto, es vuestra decisión. Si valoráis más el espacio de carga y vais a usar de forma muy poco frecuente la tercera fila, quizás es mejor que optéis por un X-Trail de 5 plazas. Pero si optáis por un 7 plazas, sabed que se pierde algo de capacidad de carga. En esta presentación internacional del Nissan X-Trail en Eslovenia solo vamos a probar una versión, y esa versión es la versión 100% híbrida, llamada e-Power, además dotada con tracción total y Force. Pero tenéis que saber que la gama de motores del Nissan X-Trail no solo cuenta con versiones 100% híbridas. La versión de acceso es una versión semi-híbrida o mild hybrid con un motor 1.5 de 163 caballos y relación de compresión variable. Esta versión además solo está disponible con cambio automático de variador continuo y tracción delantera. Y dentro de las versiones e-Power 100% híbridas tenemos versiones de tracción delantera o de tracción total como la que estamos probando. Al final el sistema e-Power funciona de la misma manera que funciona en un Nissan Qashqai, que por cierto pudimos probar en su presentación internacional hace unos meses. Pero ¿cómo funciona en verdad este sistema híbrido? ¿Cuáles son sus componentes? El primer ingrediente del sistema híbrido e-Power es un motor 1.5 VCT de 3 cilindros y 163 caballos. Eso de VCT quiere decir que este motor varía su relación de compresión en función de las exigencias del momento, permitiendo mayor entrega de potencia o eficiencia. Una máquina eléctrica, un generador vaya, transforma la energía del motor térmico en electricidad, que a su vez alimenta un inversor de corriente. El inversor es el ingrediente clave del sistema e-Power. Es el que reparte juego. Alimenta de energía tanto a una batería de 1,8 kWh como al motor eléctrico, que es el único encargado de mover las ruedas del coche. El motor eléctrico bebe energía de la batería, pero en condiciones puntuales de máxima exigencia puede hacerlo también directamente del inversor. En deceleraciones y frenadas los motores eléctricos del coche también recargan la batería, como ocurre en cualquier coche eléctrico o híbrido. En el caso del X-Trail e-Power de tracción delantera, su motor eléctrico desarrolla 204 caballos, y en el e-Power e-Force un segundo motor de 128 caballos acciona el tren trasero, llevando la potencia combinada a 213 caballos. El Nissan X-Trail e-Power no tiene caja de cambios ni embrague, y no hay conexión física entre el motor trasero y el resto del grupo motopropulsor. Como habéis podido comprobar, al final el Nissan X-Trail es un coche eléctrico.
en el que simplemente tenemos un motor de gasolina que hace de generador de corriente, simplificando esto al extremo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiere decir a la hora de analizar la dinámica es que este coche se conduce como si fuera un vehículo eléctrico. Y esto, en mi opinión, es algo muy positivo, porque los vehículos eléctricos son vehículos muy refinados, muy silenciosos y muy suaves de conducir. Y todos esos adjetivos son aplicables a este Nissan X-Trail. Al final, estos motores eléctricos tienen toda la entrega de par desde el momento en que rozamos el pedal del acelerador, y aunque pueden no ser tan contundentes como los de un eléctrico puro, tenemos una aceleración muy interesante, 0 a 100 en 7,0 segundos, ojo, y además tenemos un empuje muy progresivo. A la hora de realizar adelantamientos y a la hora de realizar incorporaciones, este es un coche muy seguro, con mucha respuesta y, como os decía, incluso contundente. Al ser un coche eléctrico, también tenemos la regeneración fuerte que tenemos en un vehículo eléctrico. Si vamos en el modo D de la caja de cambios y soltamos el pedal del acelerador, el coche retiene quizás un poquito más que un vehículo de combustión interna. Pero también tenemos la posibilidad de activar el modo B en la caja de cambios. Y entonces tenemos ya una regeneración más agresiva y más propia de un vehículo eléctrico. Pero a mayores incluso tenemos el sistema iPedal Step. El sistema iPedal regenera energía de forma agresiva y sobre el papel nos permite conducir el coche con un solo pedal, sin necesidad de tocar el freno para detener el coche al completo. Este sistema es habitual en coches eléctricos puros, pero en el caso de los últimos híbridos y eléctricos de Nissan, el sistema se llama iPedal Step y tiene una peculiaridad. Si alguna vez habéis conducido un coche eléctrico, el sistema iPedal Step va a ser muy interesante y muy agradable de utilizar. Pero tenéis que saber que este sistema no detiene el coche al completo. Lo deja quizás a una velocidad de unos 5-8 km por hora y tenéis que pisar el freno para detener el vehículo al completo, como estáis viendo ahora mismo. En mi opinión, para mí, personalmente, prefiero un sistema que sí detenga el coche al completo, como tenemos por ejemplo en el Nissan Leaf. Pero es cierto que para alguien que no esté acostumbrado a conducir un vehículo eléctrico y esté acostumbrado quizás a conducir un coche automático, un iPedal en el que tenemos que tocar el freno para detener el vehículo completamente se parece mucho más y resulta más natural. Si tengo que usar un adjetivo para definir la dinámica de este Nissan X-Trail, ese adjetivo es refinado. No solo ya por el propio funcionamiento silencioso de los motores eléctricos, sino porque el motor térmico, cuando entra en funcionamiento, lo hace de forma silenciosa, de forma muy suave y de forma progresiva. Lógicamente, a no ser que estemos subiendo un puerto de montaña o exigiéndole al máximo, en cuyo caso pues se va a poner a su régimen máximo de giro y va quizás a parecer que tenemos un cambio de variador continuo, pero son condiciones muy puntuales. En el resto de ocasiones es un motor que apenas se percibe en funcionamiento y que para ser un tricilíndrico es carente de vibraciones y muy refinado. Me ha gustado mucho. También tenemos que hablar ahora del tacto de conducción en sí. Este es un coche en el que me ha gustado mucho la puesta a punto de la suspensión. Es una suspensión que sujeta muy bien al vehículo en curvas, incluso a unos ritmos que son impropios de un vehículo familiar, pero que al mismo tiempo mima mucho a los ocupantes. Está muy bien puesta a punto. Es un coche que se siente muy aplomado, aunque suene al típico cliché que decimos los periodistas de motor. Eso sí, nosotros llevamos una unidad con llantas de 20 pulgadas y un perfil relativamente bajo. Personalmente os recomendaría un perfil de llanta algo más alto y al final pues unas llantas de 18-19 pulgadas. Van a mejorar bastante más la comodidad del vehículo. Eso sí, tampoco podemos olvidar lógicamente que estamos en un vehículo de corte muy familiar. Por tanto, tenemos una dirección que es relativamente ligera y que nos dice pues bastante poco de lo que sucede bajo los neumáticos. Aunque es cierto que el chasis sí nos habla bastante y en zonas reviradas sí que percibimos bien dónde está el límite del agarre, ¿no? Pero lo cierto es que la dirección está más bien pensada para ser cómoda. Y un detalle también que me gustaría reseñar es el tacto del pedal de freno. Es un tacto muy natural, pero es un pedal de freno by wire, es decir, no hay una conexión física entre el pedal y el sistema de frenado. Es una simulación, en el fondo, pero es una simulación muy bien hecha y en ningún momento se siente antinatural, la verdad. Ese detalle me ha gustado bastante.
El eje trasero en las versiones e-Force lleva el reparto de pesos a prácticamente un 50-50 y además supone una ayuda al dinamismo. Mediante el frenado selectivo de cada una de las ruedas traseras se vectoriza el par motor y se simula la existencia de un diferencial autoblocante, mejorando por tanto el paso por curva. Además, en frenadas y deceleraciones, la regeneración de energía del eje trasero puede ser superior a la del delantero, con el objetivo de limitar y casi eliminar el cabeceo del vehículo. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablaros también un poquito de consumos en este Nissan X-Trail. Esta versión híbrida de tracción total homologa un consumo medio de 6,5 litros a los 100 kilómetros. Ese consumo sería medio litro inferior si fuera una versión de 2 ruedas motrices. Su rival más directo, el Toyota RAV4 híbrido con un sistema de tracción total bastante similar, tiene un consumo medio de 5,7 litros a los 100 kilómetros. Es cierto que en una presentación no se puede extrapolar demasiado bien los consumos que haríamos a la vida real, pero os puedo decir que en un ciclo de circulación muy mixto, con algo de ciudad, con carretera secundaria y en general a velocidades bastante modestas, el consumo medio oscila en el entorno de los 6,5 o 7 litros a los 100 kilómetros. Pero sí que hemos percibido que si hacemos algo de montaña, si hacemos una velocidad un poquito más elevada, el consumo es fácil dispararlo. Pero como os digo, no podemos hacer conclusiones categóricas hasta que no probemos el coche en nuestros ciclos de consumo habituales. Pero sí os puedo decir que el consumo medio de un vehículo híbrido siempre va a ser menor en ciudad que en carretera abierta. En esta primera toma de contacto pudimos también circular por pistas forestales con el Nissan X-Trail, donde demostró que la suspensión es también muy cómoda fuera del asfalto. No obstante, la pista forestal era muy sencilla, y por eso Nissan nos preparó un pequeño circuito off-road. En este circuito pudimos comprobar el funcionamiento del control de tracción del vehículo en unos pequeños dubis, rodar sobre zonas embarradas, así como aprovecharnos de los 20 centímetros de altura libre al suelo. Las unidades probadas llevaban neumáticos de asfalto y a causa de la lluvia no pudimos subir una pendiente pronunciada en condiciones de seguridad. Con todo, y aunque Nissan no ha publicado sus cotas off-road, es un SUV con buenos mimbres y creo que tendrá que pasar por nuestro circuito 4x4. En cuanto a seguridad, quiero destacar 2 puntos. El primero es el sistema ProPilot con Navilink. Es un control de crucero adaptativo con asistencia a la dirección y centrado en el carril, que además de ajustar su velocidad a los límites de la vía, es capaz de modificar la velocidad en función de la orografía o las curvas, usando datos del GPS. Otra novedad interesante es la existencia de un nuevo airbag entre los 2 asientos delanteros, evitando que los pasajeros hagan contacto en caso de un impacto lateral y por tanto se mitiguen las lesiones. Aquí concluye nuestra primera toma de contacto con el nuevo Nissan X-Trail y si tuviera que destacar 3 puntos fundamentales serían en primer lugar su refinamiento mecánico y dinámico, en segundo lugar su tecnología y sistemas de infoentretenimiento y en tercer lugar la gran calidad percibida de su habitáculo que está a años luz de su predecesor. Ahora es momento de responder a la pregunta que os planteábamos al inicio del vídeo. ¿Es este un coche al nivel de unas referencias del segmento como es el Toyota RAV4? El Nissan X-Trail puede ser una alternativa mejor si, por ejemplo, es importante para vosotros tener 7 plazas en el vehículo, queréis un producto de última generación, un producto de vanguardia y también si valoráis bastante la dinámica de conducción y también las habilidades todoterreno. No obstante, el Nissan X-Trail no es un producto perfecto. Queda por detrás del Toyota en cuanto a eficiencia en el consumo de combustible, carece de versiones enchufables, al menos por el momento, y su precio es elevado. El Nissan X-Trail comienza a venderse en España este mismo mes de noviembre y Nissan afirma que no habrá problemas a la hora de suministrar unidades. Sus precios arrancan en 39.990 euros para una versión microhíbrida de 163 caballos. El híbrido más barato, con tracción delantera y acabado N-Conecta, arranca en 44.460 euros. Si queremos tracción total, habrá que sumar 3.400 euros a igualdad de equipamiento y 800 euros más si queremos una versión de 7 plazas. Aunque son precios elevados, Nissan ofrece una financiación multiopción por 350 euros al mes durante 3 años, con una entrada de 8.100 euros para una versión e-Power de tracción delantera. Ahora es turno de que el mercado decida si encumbra o no al Nissan X-Trail.